Bienvenidos a la comunidad cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonzi. Bueno, muy bien, excelente. Estamos para comenzar entonces. Eh, Como le decía recién antes de comenzar a grabar, creo que la clase de hoy es una clase muy reveladora, muy profunda. Como siempre ustedes después van a tener, van a tener la posibilidad de tener el PDF para poder repasar la clase. Dentro de la clase hay un esquema que hice, un dibujo que va a ser muy importante que lo puedan después mirar. No se lo voy a pasar ahora, después lo van a poder observar y le va a quedar muy claro cómo era el funcionamiento del liderazgo de la primera iglesia, pero no me voy a adelantar. Eh, Estamos entonces, bueno, en la escuela Hechos, la misión continúa. Como decíamos, venimos de la escuela, el mensaje de Jesús para la iglesia, lo que Jesús aprueba de la iglesia, lo que Jesús desaprueba de la iglesia, tomando como referencia las 7 iglesias de Apocalipsis y hablando, por supuesto, lo último de la iglesia gloriosa que Jesús espera. Dijimos que Apocalipsis nos muestra el final, pero que el libro de Hechos de los Apóstoles es el génesis de la iglesia y nos muestra el camino hacia esa iglesia gloriosa que el Señor espera. Y hoy estamos en la clase 5. La clase 5, el título tiene Iglesias que se multiplican y el modelo de discipulado. Si bien vamos a avanzar mucho con el tema del formato de la iglesia, el diseño de la iglesia, el discipulado, la estructura de liderazgo que la iglesia tenía, todo lo contrario a lo que muchas veces dicen hoy, como que no, la iglesia no tiene estructura. Sí, la iglesia tiene una estructura y la vamos a ver, la vamos a encontrar hoy por todo lo que dice esta enseñanza y obviamente por lo que dice la palabra. Pero simplemente vimos, como siempre hago un repaso antes de comenzar, estamos en la penúltima clase, o sea, la semana que viene ya tenemos la última clase y ahí a días de hacer nuestro viaje misionero a Centroamérica y a Cuba, así que bueno, estamos ahí avanzando ya, muy cerquita. Vamos a terminar la última clase y salimos viaje. Vamos a estar ahí medio apretados con los tiempos. Pero bueno, les decía que en las clases anteriores lo que vimos o la frase que habíamos hablado, lo que resaltábamos era que la iglesia no había nacido para quedarse quieta, ¿sí? Que la iglesia nació para estar en movimiento, que la iglesia fue llenada del Espíritu Santo para que desde Jerusalén hasta lo último de la tierra la iglesia avance y extienda el Evangelio y expanda el reino de Dios por todo lugar. Vimos algunos puntos importantes, como que la iglesia era una iglesia llena del Espíritu, vimos que una iglesia apasionada por la vida en comunidad, vimos que esa iglesia que Jesús fundó es una iglesia entregada a la misión y que la misión es predicar el Evangelio del Reino y hacer discípulos de Jesús, no cualquier otro discípulo, de Jesús. Ahora, simplemente un repaso rápido de las primeras 4 clases. La clase 1 vimos una iglesia llena del Espíritu. La clase 2 vimos una iglesia agrupada en comunidades, teniendo vida comunitaria. En la clase 3 vimos una iglesia en movimiento. Empezamos a ver cómo la persecución generó que se empiece a expandir la iglesia más allá de Jerusalén. Algunos llegaron a Judea, pero otros llegaron hasta Samaria. En el caso, por ejemplo, de Felipe. Vimos cómo Felipe también le predicó a un etíope, el etíope llevó el evangelio a lo que hoy es África, y así vimos cómo empezó a expandirse el evangelio, la iglesia empezó a hacer un movimiento como realmente debería ser desde su origen, y luego vimos que en ese movimiento que la iglesia comienza a hacer, en esa expansión que se da de alguna manera por causa de la persecución, algunos llegan, y esto lo vimos en la clase 4, vimos que llegaron a Antioquía y allí se funda aquella iglesia que fue modelo de todas las demás iglesias gentiles, por decirlo de una manera, ni tampoco gentil, porque había una mezcla de gentiles con judíos, pero básicamente era gentiles. Y ahí vemos cómo se establece ese formato de iglesia, ese diseño de iglesia, enfocados en formar discípulos, ¿sí? Enfocados en formar discípulos. Vimos que la iglesia que forma discípulos, ¿sí? La iglesia que tiene como base el discipulado para luego extenderse hasta lo último de la tierra. La iglesia no se extendió hasta lo último de la tierra hasta que los apóstoles empezaron a formar discípulos. No bastaba con creyentes para poder expandir el evangelio hasta lo último de la tierra, porque para poder expandir el evangelio hasta lo último de la tierra tenía que haber gente madura, gente que realmente manifestara la vida de Cristo, discípulos de Jesucristo, expandiendo esa vida de Jesucristo en todo lugar. Hombres y mujeres maduros para poder hacer esta tarea, si no, no podríamos pasar a la clase que vamos a ver hoy,
que es la iglesia estableciéndose, plantando iglesias, multiplicándose y dándole un formato a la iglesia con una estructura de liderazgo, con una visión bien declarada y bien concisa, que hizo que la iglesia, bueno, llegara a todo lo que se conocía en ese momento y como dijo Pablo, llenamos todo, todo el espacio fue llenado de la iglesia. Entonces, vimos que la base para que la iglesia cumpla el mandato de ir hasta lo último de la tierra era formar discípulos. Y esto lo vimos en la clase número 4 y vimos que de allí salió el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, donde comenzó esta iglesia a extenderse por lo que se conocía hasta lo último de la tierra en ese momento. Entonces hoy vamos a ver esas iglesias que ahora ya están fundadas, pero empiezan a multiplicarse y vemos que hay un modelo discipulado, que hay una estructura de liderazgo, por eso vamos a ver cómo era esta iglesia. Aquellos que me vienen escuchando hace tiempo ya han visto seguramente varias veces que he hablado de este tema, hoy vamos a hablarlo, van a escuchar algunas cosas similares a las que me han escuchado hablar, pero vamos a profundizar en algunas y hemos visto en otras escuelas, regresando al diseño, la misión y otras tantas más que hemos hecho, cómo esto que vamos a ver hoy lo enseñamos con mayor profundidad, con mayor extensión, pero hoy lo vamos a hacer más preciso y buscando que nos quede claro a todos nosotros cuál es el diseño original de la iglesia, no para que ahora salgamos a predicarlo, no para que ahora salgamos a compartirlo en las redes sociales, sino para que lo vivamos. Necesitamos vivir lo que estamos creyendo, necesitamos vivir lo que estamos aprendiendo, porque si no, no sirve nada solamente incorporar conocimiento y conocimiento y que no pase más nada. Entonces, hoy vamos a abarcar el periodo de Hechos del capítulo 16 al capítulo 20 aproximadamente, y la última clase va a ser los últimos capítulos del libro de Hechos, y voy a tomar como referencia, nomás como para iniciar, poner una cita bíblica, Hechos 16 del 6 al 10, voy a leer Hechos 16 del 6 al 10. Cuando arranca Hechos 16, vemos que comienza, o sea, nosotros vimos hasta Hechos 15, vimos cuando se hizo el concilio, ¿sí?, en Jerusalén para ver qué es lo que predicaba Pablo, le dieron algún tipo de instrucciones, bueno, parece que Pablo sale, deja esas cartas en las iglesias de la recomendación de los apóstoles de Jerusalén, pero él continúa su trabajo. Él no se queda solamente con las iglesias que había fundado, sino que él sigue avanzando en la fundación de iglesias, en la extensión del evangelio en lugares donde todavía la iglesia no había llegado, en darle forma al liderazgo que se iba a hacer cargo de todas esas iglesias que él había fundado. Entonces empieza a pasar algo que es maravilloso y lo vamos a leer ahora. Ahora, vuelvo siempre al origen de todo lo que venimos hablando o al punto inicial de lo que venimos hablando. La iglesia no era iglesia hasta que no llegó el Espíritu Santo. Y toda la obra que vemos en Hechos de los Apóstoles es una iglesia o apóstoles guiados por el Espíritu Santo. Vemos la iglesia que es formada por hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo en todo momento. Por eso aquí leemos y dice, como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Entonces dejaron de lado Misia y llegaron a Troas, y allí una noche Pablo tuvo una visión en la que ante él un varón macedonio que suplicante le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Aquí vemos una historia impresionante, ahora voy a detallar algunos puntos, pero antes de entrar en los puntos de la enseñanza, quiero simplemente hacer un comentario sobre esto. Primero vemos yo siempre digo, el único que podía hacer callar al apóstol Pablo de no hablar era el Espíritu Santo. El Espíritu dice que no les permitió hablar. En Asia no les permitió hablar. ¿Por qué? Porque necesitaba ir más allá de Asia. Necesitaba ya meterse en la zona de Grecia. Entonces no les permite hablar. No los deja hablar. Es el Espíritu el que no deja hablar a Pablo. Y Pablo, obediente, pasa por todas esas ciudades y no emite una palabra. Siempre digo, ¿se imaginan ustedes a Pablo que
que fue apedreado en diferentes lugares, que fue todas las cosas que vivió, la pasión que tenía por predicar el Evangelio, que de repente pase por todas estas ciudades, incluso por una provincia entera, y no emita una sola palabra. Eso nos habla de un hombre, como toda la iglesia, pero específicamente Pablo, que estaba totalmente gobernado por el Espíritu. Era un hombre lleno del Espíritu, pero cuando alguien dice que está lleno del Espíritu, no está hablando de alguien que está hablando en lengua, que hace cosas raras. No, estamos hablando de alguien que es gobernado por el Señor a través del Espíritu. Y este hombre está siendo gobernado. Él tiene muchísimo para decir, pero calla. Y ustedes saben que el que está relatando esta historia es Lucas, que era el médico personal de Pablo. Y todos saben que Lucas era macedonio. Fíjense qué loco, porque Lucas está acompañando a Pablo y él dice, Pablo tuvo una visión de noche, o sea, él estaba ahí con Pablo cuando Pablo tiene esa visión de noche y le dice el varón suplicante, pasad y predicanos en Macedonia. Y no dice, bueno, estuvimos viendo qué hacemos, vamos a orar un poco, vamos a armar un proyecto misionero, a ver cómo vamos a arrancar. No, dice, y enseguida nos dispusimos a partir a Macedonia. Estos hombres sabían cuando no tenían que moverse y no decir nada, pero sabían que cuando tenían que hacer y moverse se tenían que mover, punto, no había vuelta, no había peros. Llegaba la orden y esta gente se movía. Llegaba la orden de no hacer nada, no hacían nada. Llegaba la orden de moverse, se movían. Hoy la iglesia hace cosas sin preguntarle al Espíritu si hay que hacerlo o no hay que hacerla. Y si la escuchan, muchas veces no le obedecen cuando le dicen no hagan nada, y muchas veces tampoco obedecen cuando le dicen hagan. Entonces vemos que parte de regresar a ese diseño original que la iglesia tenía es ser obedientes a la voz del Espíritu, porque el que dirige la iglesia es el Espíritu. No son la pila de manuales y libros y estudios y tantas cosas que como iglesia hemos levantado a lo largo de los siglos. El que dirige a la iglesia no son los concilios humanos, el que dirige a la iglesia es el Espíritu. Y esto lo tenemos que tener sumamente claro, si no, nunca podremos, pero jamás podremos tener los resultados que ellos tuvieron. Ni tampoco podremos ser la iglesia en el formato que ellos edificaron, que luego más tarde lo vamos a ver. Ahora, comienzan, a ver, vamos a ver esta parte de los viajes misioneros de Pablo, ¿sí? Y vamos a ver que Pablo era intencional en llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, pero siempre obedeciendo al Espíritu. Constantemente él está obedeciendo al Espíritu. Él nunca deja de obedecer al Espíritu. Por eso vemos, como decía recién, que la iglesia siempre fue guiada por el Espíritu y por las diferentes manifestaciones del Espíritu. Porque esto también lo tenemos que entender. Ahora mañana ustedes verán, en YouTube van a ver dones del Padre, del Hijo y del Espíritu. Bueno, vamos a ver cómo el Espíritu guiaba. Mira aquí, si nosotros vamos unos capítulos anteriores, cuando vimos, por ejemplo, ¿sí? a Felipe acercándose al carro etíope, el que le habló fue el Espíritu, o sea que él no está durmiendo, no está teniendo un sueño, no está orando, el Espíritu le está hablando mientras está totalmente en su cabal entendimiento y demás, está consciente de lo que está haciendo, él escucha al Espíritu y le dice, a ese carro subite. Esa es una forma de manifestarse para guiar a su iglesia. Ahora Pablo lo guía a través de una visión de noche, una visión nocturna, dice otra versión, o sea que se supone que estaba soñando. Entonces, fíjense cómo el Espíritu se manifiesta de diferentes maneras. Lo importante es que nosotros estemos dispuestos a oírlo. Siempre a mí me han dicho, bueno, eso que vos decís, que el Espíritu habla, qué sé yo, no sé. El tema es que si vos estás dispuesto a oír al Espíritu Santo, no importa cómo te va a hablar, pero te va a hablar. Esto lo enseñamos cuando en la otra escuela que tengo, llamo Un Camino hacia la Madurez Espiritual, usted lo va a encontrar ahí, cuando hablo de ser guiado por Espíritu. Que si nosotros no comenzamos por el principio de atención, que es aprender a oír al Espíritu, jamás vamos a ser hombres maduros a la estatura de Cristo. Jamás. Podemos estar llenos de conocimiento, pero no de madurez. Entonces, este hombre nos demuestra que él y tantos, que la iglesia fue guiada por el Espíritu y de diferentes manifestaciones del Espíritu. Ahora, vemos que Pablo no se limitó a una ciudad. Él recorrió Asia Menor, Grecia y fue más allá todavía. Él no se limitó a una sola ciudad. Hoy hay gente que cree que Dios lo llamó a un solo lugar. Sí, puede ser, pero nunca dejes de mirar hasta lo último de la tierra, porque el llamado es tu lugar,
tu región, tu nación y hasta lo último de la tierra, y no es que primero una cosa y después otra, es simultáneamente. Nosotros tenemos que participar en la obra misionera de cualquier forma, orando, dando, oyendo, colaborando de alguna manera, acá, en la región, en tu país o hasta el último de la tierra, pero no podemos dejar de no podemos quedarnos solos en un lugar y no salimos más de ahí. Es más, hay gente que ni siquiera sale a su barrio, está encerrado en cuatro paredes en un templo, no conoce ni siquiera la realidad de su barrio, totalmente fuera del diseño original de la iglesia. Ahora, Pablo no se limitó a una ciudad. Él en cada lugar lo que hacía era buscar personas abiertas al mensaje y ni bien alguno creía, lo primero que hacía Pablo era formar un grupo pequeño de creyentes. No la mega, hiper, super iglesia. No, un grupo pequeño de creyentes. ¿Y cuál era la misión que ellos tenían? Era una misión bien estratégica, porque la misión que se manifiesta a través de la obediencia que ellos tienen al Espíritu Santo es bien estratégica porque ellos van llegando a centros urbanos que son claves para que el Evangelio se establezca ahí y desde allí se expanda a las regiones vecinas. Cuando nosotros vemos las 7 iglesias de Apocalipsis, hace poco lo estudiamos, vimos que cada una de esas iglesias estaba en centros importantes, centros comerciales, centros políticos, centros culturales, o sea, eran ciudades importantes y allí se empezaba a establecer las iglesias y de allí se expandían. Había un orden que el Espíritu Santo iba guiando en ese momento. Ahora, quiero que veamos algo, porque Pablo comienza a organizar comunidades. En esos viajes misioneros, Pablo organiza comunidades. Esas comunidades nacientes tenían un formato, tenían un diseño, tenían una forma de vivir y sobre todas las cosas tenían un liderazgo con funciones específicas. Hoy, hermanos, yo escucho gente que deja la iglesia institucional, abandona los templos porque tienen el liderazgo piramidal y no sé qué esta cosa, y dale, va para allá para acá, y se van al otro extremo de no responder a nadie y de estar fuera de cualquier estructura. La iglesia tenía una estructura, pero no era una estructura como lo vamos a ver ahora de ese liderazgo autoritario ni jerárquico, no, era una estructura de servicio y de responsabilidades de hombres y mujeres maduros. Por eso que quiero que veamos por un momento algunos puntos que tienen que ver cómo Pablo organiza esa iglesia para que la iglesia se plante, para que la iglesia haya discipulado y para que los discípulos que se formen puedan expandir el evangelio siendo supervisados en cómo lo hacían. Pablo organizó comunidades de esta manera. Él tenía un liderazgo que le garantizó la multiplicación, porque la multiplicación no iba a venir si no había orden en la iglesia. Si había desorden en el servicio, jamás vendría la multiplicación, porque lo que debían multiplicar eran discípulos que formaran nuevas comunidades. Si no había un orden establecido para ese trabajo, nunca se iban a formar discípulos y nunca se iban a poder administrar las nuevas comunidades. Hermano, por favor, a partir de ahora presten mucha atención porque vamos a ver un diseño que no lo conocemos, nuestra generación no lo conoce. Nuestra generación no lo conoce, ni siquiera la iglesia perseguida conoce este diseño. Cerca están, pero tampoco lo conocen, porque muchas de las iglesias hoy en día están afectadas por la institución de alguna manera, por las agencias misioneras y tantas cosas que hay. Vamos a este punto. Primero, la iglesia no funcionaba con líderes aislados, sino con equipos de ancianos. Hechos 14, miren, le voy a leer alguna cita bíblica, permítame que la voy a buscar acá. Hechos 14, 23, por ejemplo. Hechos 14, 23, a ver si me abre rápido. Hechos 14, 23. Estoy leyendo Reina Valera contemporánea. Déjenme que llego, a ver que se me fue la cita. Acá. Voy un poquito antes. Verso 21 dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, los dos regresaban a Listra, a Iconio y a Antioquía. Pasaron por 3 ciudades. Y allí infundían el ánimo a los discípulos, o sea que no había creyente, habían formado discípulos que alentaban a que mantuvieran la fe y le decían, para entrar al reino es necesario pasar por muchas tribulaciones. Y también nombraron entre esos discípulos
a ancianos en cada iglesia. Cada iglesia, cuando habla de cada iglesia, está hablando de iglesias reunidas en las casas o iglesias que eran comunidades en ciudades. Entonces ellos nombraron ancianos y luego de orar y ayunar los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, ellos, el apóstol Pablo, a medida que fue haciendo la tarea misionera y de plantación de iglesia, no plantaba una iglesia y le dejaba la buena de Dios. No, dentro de los discípulos que habían formado, buscaba aquellos ancianos, gente madura, respetada, de buen testimonio, de todo lo demás, para que supervisara el trabajo. Para que, bueno, después voy a ver para qué. Déjenme en tiempo. Después voy a decir cuál era la función específica de ellos. Ahora, si vemos, por ejemplo, en Tito 1:5, que el apóstol Pablo le está diciendo a uno de sus colaboradores, le dice, por esto te dejé en Creta, otra ciudad, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y como te mandé. Acá vemos que los ancianos estaban establecidos en las ciudades. ¿Para qué? Para pastorear a las iglesias que estaban reunidas en diferentes casas. Hay una estructura de trabajo. Y estos ancianos, a su vez, después lo vamos a ver, tenían diáconos que se encargaban de recorrer las casas y de traer las necesidades que a los ancianos para que entre todos pudieran suplir esas necesidades. O sea, que había una estructura de trabajo. No es que estaban, bueno, nos juntamos en una casa, volvemos al diseño original de Dios, comemos el domingo todos juntos, hablamos un par de pavadas, leemos un poco la Biblia, nos damos unos consejitos de nosotros y después volvemos a vivir cada uno como quiere. No, hermano, eso es una pandemia que está afectando al mundo entero hoy en día. Gente rebelde que no se quiere sujetar a nadie, que no quiere vivir en comunidad, que no quiere ser supervisado, no quiere rendir cuenta a nadie. Eso no existe en la iglesia, se lo estoy mostrando, no existe. Ahora, déjenme avanzar. La autoridad que estos ancianos tenían no era una autoridad jerárquica o dominadora, era una autoridad espiritual y servicial, que es muy diferente. Eran hombres maduros que ejercían una autoridad espiritual y servicial, no jerárquica. La cabeza de las iglesias de cada ciudad no eran los ancianos, ni siquiera los apóstoles, era Cristo la cabeza. Ellos ejercían un servicio. Ellos seguían el modelo que el apóstol Pedro le enseñó a la iglesia de cómo debían pastorear a la gente. Y quiero leérselo, primera de Pedro 5, dice así, primera de Pedro 5:1, yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo, que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden a la grey de Dios que está bajo su cuidado, no bajo su gobierno, bajo su cuidado. Hay palabras que son específicas que tenemos que resaltarla. La iglesia, la grey de Dios, la iglesia no está bajo el dominio de los ancianos, ni el gobierno de los ancianos, están bajo el cuidado, que es muy diferente. Y dice, pero háganlo de manera voluntaria, con el deseo de servir, no por obligación. Ahí te pusimos de pastor porque tenés que ser pastor y estás obligado. No, no por obligación, es por el deseo de servir, ni tampoco dice, ni por el mero afán de lucro. No están los pastores o ancianos, no estaban para gobernar, estaban para cuidar, no estaban obligados a hacer la tarea, ellos deseaban servir y no estaban allí porque buscaban dinero. Y es más, sigue agregando, no traten a la grey como si fueran sus amos. Acá, como si yo soy el amo de ellos. Vieron que hay gente que dice, esta es mi iglesia. No es tu iglesia, pastor. Es la iglesia de Jesucristo. Los miembros de esa congregación o de esa comunidad que pastoreas no son dominio tuyo, no son tu pertenencia, porque no derramaste ni una gota de sangre por ellos. Son pertenencia de aquel que murió por ellos, que se llama Jesucristo. Entonces, si yo pastoreo a la iglesia, yo no soy el amo de los miembros de esa iglesia. Dice, al contrario, sírvanle de ejemplo. O sea que mi ejemplo debe ser intachable para que ellos tengan un ejemplo a seguir también. Y dice, así que cuando se manifieste el príncipe de los pastores, Jesucristo, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Después habla a los jóvenes que muestren respeto a los ancianos, que practiquen
el respeto mutuo y bueno, y sigue dando más instrucciones para cómo moverse en esos ambientes. Ahora, vemos que el modelo de liderazgo que Pablo estableció a través de los ancianos, después vamos a ver porque él estableció ancianos, estableció diáconos, algunos de los ancianos ya eran obispos que tenían otra función, y a la vez Pablo tuvo equipos misioneros con funciones apostólicas, que es lo que voy a ver dentro de un ratito, ténganme paciencia. Vaya anotando, o como algunos me dijeron recién, van guardando acá en el archivo acá adentro, guarden, vayan guardando, ¿sí? Que después al final de este rompecabezas se va a armar el cuadro completo. Hoy en día hoy en día lo que nosotros necesitamos es volver a ese modelo bíblico, porque el modelo de liderazgo que ellos tenían era el modelo de Jesús, era un modelo de liderazgo de Jesús, era un liderazgo de servicio y de entrega. Jesús no le dijo, vengan, síganme, todo. No, el que quiera seguirme, tome su cruz, diga sí, sígame. Y si no me querés seguir, no tengo ningún problema, pero yo te invito, seguime. Hoy estamos a volver a ese diseño bíblico, porque no se trata de líderes que busquen poder, que busquen gobierno sobre las personas, sino de pastores y ancianos que sirvan y que cuiden al rebaño. Porque ese es el diseño original que Jesús y que que Jesús dejó y el apóstol Pablo estableció en las iglesias nacientes. Ahora también, aparte de los ancianos, le dio un rol a otras personas que eran los diáconos, que eran los servidores. Diácono, la palabra diácono significa servidor, ministro servidor. Hechos 6, lo vimos en un momento, cómo surgen estos primeros diáconos, pero no fueron los únicos. Porque hay gente que dice, no, los únicos diáconos fueron esos, los únicos apóstoles fueron qué, los únicos profetas fueron, el único evangelista fue Felipe. No, no, no hay único. El cuerpo de Cristo siguió a lo largo de toda la historia renovándose con esas funciones, no títulos, funciones. Entonces, estos diáconos surgen ¿para qué? Para liberar a los apóstoles, enfocarse en lo que ellos se debían enfocar. En ese momento era la oración y enseñar la palabra, enseñar las enseñanzas de Jesucristo. Luego llegó el tiempo de expandir la iglesia. Ellos no le cayó la ficha y por eso apareció Pablo. Pero en principio se forma ese grupo de diáconos. ¿Qué hace Pablo? Pablo toma el mismo diseño y lo reproduce en las comunidades que él iba formando. Los diáconos empiezan a trabajar a la par de los ancianos. Forman un equipo local. Los ancianos con los diáconos forman un equipo local en cada ciudad para poder pastorear, para ver la necesidad de las personas que estaban reunidas en las casas, siguiendo los 4 pilares que la iglesia siempre tuvo. Observar las enseñanzas de Jesucristo, comer juntos, celebrar la cena, orar juntos. Formar discípulos en esos ambientes. Pablo lo que nos demuestra es que, a través de esto que él va haciendo, es que cada uno de nosotros tenemos funciones muy valiosas, que no importa el lugar que ocupemos, todos tenemos un lugar dentro de la misión. Y que la misión avanza cuando cada uno ocupa el lugar que tiene que ocupar con fidelidad y con compromiso. Dentro de la comunidad que nosotros con mi esposa pastoreamos, dentro de esta comunidad hay hermanos que están teniendo en este momento, antes no lo tenían, pero a partir de este tiempo están teniendo su rol de anciano porque están cuidando de gente. Yo no estoy pastoreando a la gente que ellos están cuidando. Yo simplemente superviso lo que están haciendo. Trato de llevarlos siempre a que vivan el verdadero evangelio. Hago estas escuelas, les enseño para que ellos las puedan reproducir. Veo cómo están discipulando por si hay algo que hay que corregir, pero yo ahí no me meto. Por ahí visito, veo cómo están, hago una supervisión, enseño algo y me voy, pero la tarea de día a día lo hacen ellos. ¿Por qué? Porque cada uno debe cumplir su rol. Ahora, yo no le puedo pedir a ellos que hagan la tarea que yo hago, de edificar al cuerpo de Cristo, de tener que viajar no sé, a formar a pastores y líderes en algún lado, porque esa ya es mi función, no la de ellos. Porque yo ya pasé por la función que aquellos que estoy pastoreando están viviendo en este momento. Yo ya fui pastores de personas que recién están arrancando, que los tengo que sacar de niñez espiritual y llevarlos a la madurez espiritual y convertirlos en discípulos. Con mi esposa ahora ya estamos en el tiempo donde pastoreamos discípulos, no niños que recién nacen. Los niños que recién nacen se hacen cargo de los discípulos.
y empiezan a cumplir esas dos funciones, diáconos y ancianos. ¿Se dan cuenta cómo se va armando todo? ¿Cómo lo armó todo Pablo? Este es el diseño que hace años venimos intentando porque no sabe lo que cuesta. No sabe lo que cuesta poder establecer esto, porque todos venimos de un formato diferente, de un diseño diferente, y sacar lo viejo y ponerlo nuevo no es cosa de un día para otro, lleva años a veces. Ahora, otra cosa que hizo Pablo fue que formó equipos misioneros con funciones apostólicas. Repito, después le voy a pasar el material ahí porque sé que algunos ya me lo van a pedir. Hice un pequeño material cortito, no lo voy a enseñar, después le paso el PDF de lo que es realmente los apóstoles. Los apóstoles, hay apóstoles funcionales, perdón, apóstoles fundacionales, y después están los apóstoles que tenían una función apostólica, que son dos cosas diferentes. Los fundacionales no existen más, fueron los 12 más Pablo. Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse en ustedes a Cristo, el cual es la base. De ahí vea cómo modifican. Bueno, el cómo modifican lo hacían después la función, los que tenían función apostólica. A ver, Pablo entendió que la función apostólica iba a traer multiplicación. ¿Por qué? Porque los líderes locales iban a encargar de discipular a esas personas, pero los que iban constantemente a bajar línea de lo que Pablo decía o a supervisar que las cosas se hicieran bien, eran el equipo misionero que él tenía que cumplía en la función apostólica. En algunos momentos estaban abriendo brechas, plantando nuevas comunidades. En otro momento iban a fortalecer las comunidades que ya estaban formadas y de alguna manera, ¿sí? Como veíamos recién, te dejé en Creta para que corrijas lo que está deficiente. Eso es una tarea apostólica. Para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos. Eso es una tarea apostólica. Por ejemplo, que Pablo le está pidiendo a Tito que la haga. Tito era un obrero apostólico. Ahora, veamos lo que es importante. Y esto es un principio, hermanos, para todos aquellos que realmente quieran ver una multiplicación en su vida. Pablo nunca viajó solo. Siempre estuvo acompañado. Bernabé, Sila, Timoteo, Lucas, siempre alguien estaba con Pablo. En alguna ocasión quedó solito por ahí, pero por una circunstancia especial. Pero siempre se movió acompañado. ¿Por qué? Porque Pablo creía en los equipos. Hoy en día hay gente que no entiende la necesidad de los equipos. Si vamos para atrás y vemos la escuela que vimos la otra vez, de la función espíritu, bueno, la que van a ver mañana, los dones, cómo la iglesia tiene diferentes dones, cada uno de ustedes está equipado de una manera con dones del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces los equipos son maravillosos, porque tenemos toda esa mezcla de dones y tenemos un equipo fuerte. Entonces ese equipo que tiene una función apostólica genera la multiplicación tarde o temprano. ¿Por qué? Porque los equipos lo que logran hacer es lo que permiten que pase es que permiten el cuidado mutuo, no estás solo, alguien te está cubriendo la espalda siempre. El testimonio compartido, ¿por qué? Porque si está ocurriendo, a ver, si Pablo no hubiese viajado con Lucas, yo tal vez no tendría el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Me entienden lo que digo? O sea, hay cosas específicas que solamente te las puede contar Lucas. Y subimos y bajamos y nos quedamos y fuimos y detuvimos y dormimos. O sea, hay alguien que está viajando con Pablo. ¿Me explico? Entonces, el testimonio compartido era poderoso. Y sobre todas las cosas, estos equipos generaban multiplicación. Y vemos, a través de este diseño que Pablo nos deja, que la misión se expandió, la misión de hacer discípulos se expandió porque nadie trabajaba aislado. ¿Podría alguien hacer un viaje solo? Sí, te dejé a vos Tito solo para que haga ciertas cosas, pero Tito está siendo parte de un equipo. Yo cuando viajé, mi primer viaje a África, viajamos con 10 personas. Mi segundo viaje viajé solo, pero cuando llegué allá me esperaba un equipo. Me esperaba quien iba a viajar conmigo durante todo el tiempo por todo África, por todo Uganda, y después en cada lugar donde llegábamos había un equipo al que nos sumábamos y íbamos a servir. A edificar a los santos, los pastores y líderes que necesitaban entrenamiento. Nunca vamos aislados, no podemos andar aislados. Por eso debemos entender que el reino de Dios avanza cuando entendemos de que somos parte de un equipo que es más grande que nosotros. Hermanos, nosotros no tenemos todo para dar. Necesitamos de los que están a nuestro alrededor. Por eso debemos formar equipos, debemos trabajar en equipo, no podemos estar aislados.
así sea que estás liderando simplemente una casa, como estás yendo hasta el último de la tierra, necesitas moverte en equipo. ¿Para qué? Para dar reporte de lo que estás haciendo, porque quizás creas que estás haciendo algo muy bien y te puede estar equivocando. A alguien le tenés que dar reporte. O a alguien que es más maduro que vos, o a alguien que está a la par de madurez que vos estás, porque necesitas que alguien vea un poco más de lo que vos estás viendo. Es así. ¿No? ¿Se acuerdan? La escuela anterior yo veía 7 iglesias nomás para enseñar, hasta que apareció Esteve y me dijo, ¿y la iglesia gloriosa del final? Ah, muy bien, Esteve, gracias por el aporte, ¿ves? Ahí está. Parte del equipo aportando. Y fue glorioso hablar de la iglesia gloriosa. Gracias, Esteve. Yo no lo iba a hacer. Sí, ya sé que Dios te dijo, pero yo no lo iba a hacer. Esta escuela yo tampoco la pensaba hacer, también Esteve me animó a hacerla, la estoy haciendo. La que viene, no me animó ustedes, fue el Señor, pero está en marcha. No sé cuándo lo vamos a hacer. Pero entendemos que no podemos andar aislados. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con los equipos? Los equipos dan apoyo mutuo. Nos apoyamos mutuamente. Nosotros ahora estamos viajando con mi esposa a hacer un viaje misionero con carácter apostólico realmente, y tenemos el apoyo de todas las personas que nosotros estamos pastoreando. Como las personas que nosotros estamos pastoreando, cuando necesitan nuestro apoyo, nos ven llegar y aparecer en las reuniones que ellos están haciendo para apoyar y colaborar lo que están haciendo. Los equipos es un apoyo mutuo. Nos sostenemos mutuamente. ¿Y saben qué? Los equipos nos dan sentido de pertenencia a una causa en común. Todos los que somos parte de la comunidad cristiana de la misión sabemos a dónde vamos. Tenemos que hacer discípulos y formar comunidades de discípulos. Punto. Y eso es una causa en común que Dios nos dio y hacia allá vamos, como equipo. Y que necesita un apoyo, ahí estamos, para apoyar. Siempre estamos ahí. Déjeme decir una reflexión sobre esto y ya pasamos a otro punto. Es increíble, arrancamos esta escuela con frío y ahora estoy transpirando. Son cosas que pasan. El clima de Argentina nunca lo entenderías. Arrancamos con 10 grados a la mañana, 25 a la tarde, 6 a la noche, madrugada 20, cualquier cosa. Reflexión. La iglesia primitiva nos recuerda, voy a leer algo que escribí. La iglesia primitiva nos recuerda que el liderazgo no es una carrera por el poder, sino un llamado de servicio y cuidado del rebaño de Dios. Repito, el liderazgo cristiano no es una carrera de poder. No, quiero ser líder para tener poder. Hermano, si vos querés tener líder para tener poder, podrás tener poder humano para someter la voluntad de la gente por tu poder humano, pero el poder de Dios lo perdiste. No tenés el respaldo de Dios. Porque el respaldo de Dios, Dios le da poder y autoridad a aquellos que están para servir y para cuidar. Vemos que la misión no depende de unos pocos, sino que depende de la fidelidad de cada creyente. Y esa fidelidad se asume en un lugar y con compromiso. Si yo no soy fiel a Cristo y no soy fiel a la misión de hacer discípulos, de formar nuevas comunidades y no tengo compromiso con eso, no soy apto para lo que Dios nos llamó como iglesia. Entonces, en vez de ser útil, soy inútil. Y no estoy insultando a nadie, no digo que sea, sos un inútil, no. Inútil es significado, no sos útil. No sos útil para lo que Dios quiere. Es más, sos un estorbo para lo que Dios quiere. Ahora, cuando entendemos que somos parte de un equipo más grande que nosotros mismos, el reino de Dios se expande con fuerza y esperanza por todas partes. Por eso necesitamos entender lo que Pablo construyó, obviamente guiado por el Señor. Hoy el Señor nos llama a dejar de lado la pasividad y el individualismo. Salgamos de la pasividad. ¿Estás en pasividad? Vamos, ya está, salí de ahí. ¿Estás haciendo las cosas solo porque nadie más sabe que como vos o no te gustan las cosas que hacen los demás? Estás totalmente equivocado, no sos el único que sabe todo. Necesitas de los distintos miembros del cuerpo para crecer. Seamos siervos que cuidan, discípulos que sirven y hermanos que trabajan en equipo. Siervos que cuidan, discípulos que sirven y hermanos que trabajan en equipo. Tomemos nuestro lugar en la misión y hagamos avanzar el reino de Dios. Y la pregunta que te hago es esta: ¿qué estás buscando en tu servicio al Señor?
¿Buscás que Él sea conocido y admirado o que seas tú conocido y admirado? Si esta pregunta se la hago a muchos líderes, no sé qué me responderían. Creo que la mayoría me mentiría. O me daría una respuesta media así como no certera. Porque debemos buscar en nuestro liderazgo que el Señor sea conocido y admirado, no nosotros. Debemos llevar a la gente a los pies de Cristo, no a los pies nuestros. Todo aquel que anhela el liderazgo jamás lleve a la gente a tus pies, porque el único que está sentado en el trono, al cual el Padre le dio nombre, que es sobre todo nombre, es Jesucristo, y solo ante Él los seres humanos se postran. Punto 2. ¿Cómo venimos? O el punto 1, 50 minutos. ¿Venimos bien? 5 minutos menos que el anterior, vengo bien. Vengo clasificando. Plantación de iglesias y discipulado en las casas. Esto es importante. Pablo plantó iglesias y generó un discipulado en las casas. La iglesia no era un edificio como hoy en día, sino eran comunidades vivas que se reunían en las casas. Esto no es una noticia, ustedes ya lo saben. Tienen cita bíblica ahí le puse alguna. Hechos 16:15, Hechos 16:40, Hechos 18:7, Hechos 20:20, y sigan buscando ahí, investiguen. A veces me dicen, ¿por qué no nos da citas bíblicas? Porque investigá. ¿Qué te la quieren toda fácil así? ¿Tiene pastor el PDF con toda la cita bíblica? No, buscala vos. Así hace algo, por lo menos. Y todo servido quieren hoy en día. No, busca la cita bíblica. ¿Y dónde está? No sé, lo dijo Pablo, búscalo. Así te pongo a leer la Biblia, por lo menos. En estas casas se discipulaba, se enseñaban las palabras de Jesucristo y se compartía la vida. Ya he hablado de estos temas, por eso voy pasándolo rápido. El discipulado era personal y relacional siguiendo el modelo de Jesús. No era el manual del discipulado a 300, 500 personas. Venga a hacer el curso de discipulado. Anótese en el curso de discipulado que vamos a ver en el manual de discipulado de 355 páginas con 400, 800 trabajos prácticos y no sé cuántas cosas más. Arrancamos el lunes y terminamos dentro de 5 años. Dentro de 5 años le damos el diploma de discípulo. No, nada que ver. Eran grupos pequeños o incluso de uno a uno el discipulado que se generaba en las casas. Ahora, déjenme avanzar y ampliar este tema de la plantación de iglesias y el discipulado en las casas. Voy a ampliar este tema un poco. Vemos en el libro de Hechos que la iglesia no dependía de templos ni de edificios. La iglesia jamás se le pasó a ellos meter gente en un edificio o armar un templo, jamás. Sino que ellos lo que multiplicaban eran hogares abiertos, donde se compartía la fe. Cuanto más casas abiertas había, más se expandía el reino de Dios. Eso nosotros no lo entendemos. No lo logramos entender hoy. Los que avanzan un poco en las casas, en vez que las casas sean una puerta de entrada al reino de Dios, son casas de entradas al templo. Venía a la casa y de la casa te llevó al templo el domingo. O sea, la casa es la entrada al templo, digamos, la casa es el hall de entrada al templo. No, hermano, la casa para ellos era la entrada al reino. Los primeros cristianos multiplicaban hogares abiertos. Jamás se le ocurría a ellos tener, no sé, como hoy que algunos piensan tener 40, 50 personas en una casa. No, ni por casualidad. Cuanto mucho tenían 10, 12, 15 personas, cuanto mucho, cosa de que podían tener una relación íntima. Después, chao, listo, abrió otra casa. No pensaban en amontonar gente. Al final voy a decir algo sobre esto. Cada casa era una pequeña comunidad. Ellos estaban felices y gozosos y vibraban en la presencia de Cristo. Y sobre todas las cosas crecían en madurez espiritual. ¿Por qué crecían en madurez espiritual? Porque al ser poco, todos eran entrenados, todos eran discipulados y todos eran observados y monitoreados a ver si realmente crecían espiritualmente o se quedaban como niños espirituales. Y si había que corregir algo, se corregía. Por eso que el apóstol Pablo envía la primera carta a los Corintios exhortándolo, como diciéndole, hey, ustedes tienen dones, tienen de todo,
pero lo que tienen que corregir no lo corrigen. ¿Cómo puede ser que no corrijan lo que tienen que corregir? Corrijan. Entonces las casas eran el lugar perfecto para que la iglesia adquiriera madurez. Y estos espacios generados por la iglesia no eran solamente reuniones. Ese otro punto que pensamos que nos juntamos en las casas a tener una reunión. No, es un error tremendo. En las casas no nos juntábamos a tener reunión. Ellos eran familias espirituales. No eran un montón de gente que se juntaba una vez por semana a ver qué pasaba en una casa. No, ellos se juntaban como familias que compartían la palabra, que compartían la oración, que compartían la comida, que compartían la vida misma. En esos ambientes que no eran reuniones así, por decir una reunión de la iglesia, sino que era comunión de la iglesia, los nuevos creyentes ahí podían aprender, podían crecer, podían ser cuidados en un ambiente cercano. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Estoy saliendo? Porque creo que me parece que me quedé medio tildado ahí la imagen. A ver si lo puedo solucionar. Bueno, sigo. Ya voy a aparecer de vuelta. Ahora, esto es sumamente importante lo que estoy diciendo. Tremendamente importante lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hoy en día, sea en un templo, sea una casa, lo único que pensamos son en reuniones. Reuniones que muchas de ellas están vacías de relaciones. Relaciones superficiales. Relaciones, aunque están cercanos, son relaciones lejanas porque ni siquiera se comunican muchas veces. Ni le importa lo que le está pasando al otro. Por eso que para los primeros cristianos y el modelo que Pablo deja, el discipulado no era algo teórico ni masivo, como dije recién. No era algo teórico. Vamos a hacer el curso teórico de discipulado. No. Vengan 200 personas a hacer el curso de discipulado. Tampoco, no era ni teórico ni masivo, sino que era personal y relacional. Era totalmente diferente. Absolutamente diferente a lo que hoy se hace. El discipulado era personal y relacional, copiando el discipulado que Jesús hizo con sus discípulos. Los líderes, ¿qué hacían? Acompañaban a las personas en su proceso de transformación. Porque el liderazgo, o sea, el discipulado, tiene que ver con lograr la transformación de esa persona, de la imagen de un ser humano caído, que vive en el pecado, que arrastra patrones de comportamiento a veces ancestrales, culturales, religiosos, un montón de cosas, a que manifieste la vida de Cristo. Tiene que haber una transformación. Ahora, ellos no solamente guiaban en ese proceso de transformación a los que discipulaban, sino que ellos se mostraban como un ejemplo. Por eso a mí hoy día no me sirve que alguien se pare detrás de un púlpito y te haga el curso de discipulado de un año con 200 personas y a la vez el que lo está enseñando no dé un ejemplo de vida. Me pueden ver a mí en el púlpito y puedo mostrar una imagen en el púlpito, pero ¿por qué no venía a mi casa? Y fíjate cómo vivo todos los días. ¿Por qué no me ven en la calle a ver cómo vivo todos los días? ¿Por qué no ves cómo trato a mi hijo? ¿Por qué no ves cómo trato a mi esposa? ¿Por qué no ves cómo trato al carnicero? ¿Por qué no ves cómo me muevo en la sociedad que me rodea? Ellos mostraban un ejemplo, porque el discipulado también incluía el evangelismo, el compartir el evangelio con la gente que no conocía todavía a Cristo. Entonces, este modelo permitía una multiplicación que era natural. A ver, vamos a ver qué plan de crecimiento vamos a tener para la iglesia, plan de crecimiento 6 meses, de un año, de 3 años. No hay plan de crecimiento humano. El crecimiento era natural. La multiplicación de la iglesia era natural, porque cada uno que iba madurando sabía lo que tenía que hacer. Y no solo sabía lo que tenía que hacer, lo hacía. Yo sé que tengo que evangelizar. ¿Cuánto hace que no te evangelizar? Un montón de años.
Y si evangelizaste a alguien, yo sé que tengo que discipularlo, lo está discipulando y no tuve tiempo todavía porque el trabajo, viste, trabajo muchas horas, llego cansado a casa, me pasa. Hermano, sacamos de ahí. Por eso hoy en día no crecemos, por eso no se multiplica todo lo que Jesús nos dejó. Ahora, ellos entendían, por esto había una multiplicación natural, porque cuando el grupo que crecía, el grupo de una casa crecía, ellos no rompían las paredes de la casa y la hacían más grande, hasta que tiraban abajo la casa y hacían un templo, porque eso es lo que pasa hoy en día. No, ellos abrían otra casa, dividían las casas, multiplicaban las casas. Entonces, de esa manera, al dejar de centralizar todo y empezar a abrir más casas, lo que hacían era que el evangelio se expandiera, rompiendo todo límite geográfico. Tal vez una comunidad comenzaba en una ciudad, pero cruzaba los límites de esa ciudad a otra ciudad. ¿Por qué? Porque las casas se iban multiplicando. Porque en ello no estaba el concentrar gente, sino expandir el evangelio. Ellos no tenían el pensamiento que hoy se tiene muchas veces de reunir a todos los creyentes en un lugar grande para hacer un bendito culto. No tenían ese pensamiento, jamás les pasó por la cabeza ese pensamiento. Ellos no tenían la necesidad, tenemos que estar todos juntos. Vamos a hacer un auditorio bien grande para que toda la gente creyente de esta ciudad las metamos todas acá adentro. Y es más, si nos queda chicos, los de la ciudad vecina no pueden venir, vamos a hacer un templo más grande todavía. Y bueno, ya queremos juntar a la gente del país, vamos a hacer un estadio. Jamás le pasó por la cabeza a ellos. Ellos no pensaban en estar juntos con otros cristianos. Jamás podían conocerlos a otros cristianos. Es como si yo hoy quisiera juntar a todos los cristianos del mundo y que nos juntemos todos juntos en un lugar. Hermano, es imposible. No existe eso. Si yo junto a los millones de cristianos que hay hoy en día, no los puedo juntar en un lugar. No hay un lugar para juntarlos. No está ni en la cabeza de Dios que nos juntemos. ¿Saben por qué? Porque eso va a pasar, pero no va a pasar ahora. Ellos sabían que iban a estar todos juntos cuando, cuando estuvieran sentados a la mesa del Cordero y cuando estuvieran los pies del Rey entronado, adorándolo juntos por la eternidad. Algún día vamos a estar todos juntos, algún día nos vamos a ver todos, pero mientras tanto no estamos para estar amontonados. No estamos para estar como gallina clueca ahí poniendo huevos. No, no, no estamos para eso. Estamos para expandir el Evangelio. Ay, a mí me cuesta tanto el Evangelio porque no veo a los hermanitos, yo quisiera tener el culto y cantar las alabanzas. Hermano, salí de ahí, sos un niño espiritual, salí del garden de la iglesia. Eso es la peor niñez espiritual que te pasa. Ay, yo necesito el culto para cantar. Hermano, salgamos de ahí. Ya vas a cantar por la eternidad al que está sentado en el trono. Y no la canción que cantamos al que está sentado en el trono. Le vamos a cantar en serio al que está sentado en el trono. Porque como dice Apocalipsis 7, y vi delante del trono a seres de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua adorándole al Rey. Ya vamos a estar todos juntos, hermano. El punto ahora no es amontonarnos, estar todos juntos. El punto ahora es expandir el Evangelio por las casas hasta lo último de la tierra. Así no veas a tu hermano 3 años. Hay hermanos que están aquí reunidos que aún algunos ni lo vi, todavía no lo vi personalmente. Y a otros que están acá lo veo una vez al año, una vez cada 3 meses. Pero somos familia, aún así. No necesitamos estar juntitos, todo apretadito para ser familia. Porque la familia no es si estamos todos juntos, la familia es cómo es la relación que tenemos. Reflexión sobre esto, la iglesia en las casas nos recuerda que el verdadero poder de la comunidad cristiana no está en los templos. Hermanos, dejemos de gastar dinero en los templos, sino que está en las relaciones auténticas, centradas en Cristo. Relaciones auténticas, centradas en Cristo. Ahí está el verdadero poder de la iglesia. Como ustedes saben, ahí no me voy a meter ese tema, voy a decir algo, pero no me voy a meter. A veces no quiero meterme en un problema con evangélico, iba a decir algo, pero me callo. Dios no me deja. Otro día lo diré. Después se los cuento lo que me conocen, lo que me vino ahora. Recuérdenmelo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a abrir nuestras casas y corazones, convirtiéndolos en un lugar donde otros puedan conocer y experimentar el amor de Jesús? ¿Estamos dispuestos a abrir otra casa? ¿Estamos dispuestos de movernos a otra casa?
¿Estamos dispuestos y lo tenemos como meta? Mi casa te va a servir, Señor. Las puertas de mi casa son para vos, están abiertas. Siempre cuento, cuando nosotros comenzamos el Evangelio, yo tenía mi casa, la que ya no tengo. ¡Ay, hermosa, toda pintada! Me encantan las plantas, el parque acomodado, unas macetas enormes, re lindas, todo hermoso, hasta que empezamos a servir al Señor y abrimos las puertas de nuestra casa. Para mayores y para niños, venían como 30 niños. ¿Saben lo que pasó? Todas las paredes de mi casa había manitos, así, manitos todas llenas de barro. Las macetas grandes, dos me las partieron al medio, me las tiraron, casi se murió un chico aplastado ahí. Los mayores, algunos se apoyaban con el pie en la pared así, me dejaban la zapatilla marcada en la pared. Era la casa de Pedro rompiéndole el techo, hermano. Tuve que cambiar mi mentalidad y decir, ay no, mi casita, mi cosita. No, está al servicio del Señor todo lo que tengo. Punto. Ay, no sé si voy a traer gente a mi casa. Es medio peligroso traer gente a mi casa, ¿no? Sí, también es peligroso caminar por la calle. ¿Qué sé yo? También es peligroso cruzar la calle. Todo es peligroso. Bueno, y si me roba, te van a robar dentro de tu casa, te van a robar fuera de tu casa, ¿no? Hermano, salgamos de ahí. Ah, yo tengo todas mis cositas acomodaditas. Bueno, te dejala acomodada ahí, si total cuando te vaya a Ciro no te la va a llevar, va a quedar toda acomodadita ahí. Tercer punto. Tercer punto, ya voy avanzando. Quiero que veamos cómo Pablo, vamos a profundizar un poco más, cómo Pablo formó este liderazgo en las comunidades que se reunían en las casas. Dije algo recién, pero lo voy a profundizar un poco más. Pablo en cada ciudad no dejaba estructuras rígidas como hay hoy en día, sino que él dejaba líderes que estaban formados en las enseñanzas de Jesucristo, en la doctrina apostólica y que sobre todo eran gente madura. No solamente que estaban formados en la doctrina, sino que la vivían. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina porque haciendo esto salvará a mucho? ¿A dónde está, pastor, eso? Búsquelo en la Biblia, está. No le voy a decir la cita bíblica, búsquelo. Cuídate de vos mismo, ¿sí? Testimonio, sé maduro, y de la doctrina, porque te formé la doctrina de Cristo y salvarás a mucho. Entonces Pablo no dejaba estructuras rígidas, sino dejaba ancianos, pastores, que cuidaban de los discípulos y que se aseguraban que la iglesia se mantuviera fiel en la enseñanza de los apóstoles. Lo que más le importaba al apóstol Pablo es que las enseñanzas de Jesucristo se enseñaran en las casas, que la iglesia fueran, los líderes fueran fieles a enseñar las enseñanzas de Jesucristo y que la gente las viviera. Porque eso iban a demostrar que ellos realmente eran seguidores de Jesucristo, no una nueva religión sobre la tierra, sino que eso demostraba que ellos eran verdaderamente ciudadanos de un reino que no es de esta tierra. Por eso la urgencia de Pablo de poner gente formada y madura para que continuara con la doctrina apostólica. Esos líderes también eran supervisados por otros líderes que tenían la función de obispos. Pablo habla de ellos y dice cómo deben ser al darles instrucciones, por ejemplo, a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, véalo. Hechos 20, 28, también ahí, eso sí se la voy a leer. Hechos 20, 28 se la leo, a ver si la tengo acá. Dice, les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo lo ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice que, sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, la única forma de mantener a la iglesia viviendo la doctrina apostólica, en la estructura de iglesia que tenían que tener, en la comunión que tenían que tener en las casas, en la multiplicación de casas, en la multiplicación de discípulos, era que hubiera gente que supervisara ese trabajo y que si había algo que corregir, lo corrigiera. ¿Por qué? Porque cuando yo no esté, decía Pablo, van a entrar gente que van a destruir el rebaño. De hecho, años más adelante pasó. Lo primero que se atacó de la iglesia para destruir la iglesia fue exterminar todo tipo de líderes. Entonces quedaron las ovejitas ahí, las inmaduros, no sabían qué hacer.
y un imperio les armó la iglesia y ahí avanzaron y hasta el día de hoy la tenemos. Una falsa iglesia. Pero la estructura estaba y Dios quiere que volvamos de alguna manera a esa estructura para poder ser como aquella iglesia gloriosa que existió en aquel tiempo. Porque para ahí tenemos que ir, pero tenemos que movernos en esta dirección. Tenemos que entender este diseño. Miren qué hacían estos líderes. Estos líderes tenían una doble responsabilidad. Los que supervisaban, sean los ancianos que supervisaban las casas como los obispos que supervisaban a los ancianos. ¿Cuál es la tarea que ellos tenían? Asegurarse, primero era una doble supervisión, supervisar el discipulado y supervisar cómo se multiplicaba la comunidad, cómo vivía la comunidad y cómo se multiplicaba. Supervisión de discipulado, ellos debían asegurarse que los creyentes crecieran en la fe, que fueran instruidos en las palabras de Jesucristo y que formaran el carácter de Jesucristo. Y esto lo revela muchas de las cartas de Pablo. Cuando Pablo, por ejemplo, dice a Timoteo, dice el que no se conforma a la sana palabra de Jesucristo está envanecido, no sabe nada, son hombres que deliran, ajenos a la verdad, y lean todo eso, lo que le dice Pablo a Timoteo. Ahí está hablando de que hay que instruirlo en las palabras, no en cualquier cosa. Después habla, porque en los tiempos posteros, y habla del carácter de los hombres que rechazan a Cristo, ¿cómo sería? Bueno, tenemos que formar el carácter de Cristo. Entonces había un discipulado que se basaba en una vida de observar la enseñanza de Jesús y vivirla, punto. Y estos supervisaban que eso ocurriera. Y la otra supervisión que hacían eran de la comunidad. Velaban porque las iglesias en las casas se mantuvieran en amor, en unidad, en oración y enfocados en la misión, sin desviarse y sin caer en divisiones. Todas las cartas de Pablo apuntan a eso. Una comunidad en casas, primero que tienen que estar reunidas en casas, no en una, en muchas. Y segundo, esas casas tienen que tener esta característica, una familia que realmente se amen, que vivan realmente en unidad, que compartan ese tiempo de oración, pero sobre todas las cosas, que no se queden apapachándose toda la vida juntitos en una casa, sino que cumplan la misión de seguir evangelizando, discipulando y abriendo nuevas casas, para que toda esa ciudad conozca a Cristo. Que acepte o no es otra cosa, pero por lo menos que tenga el testimonio de lo que es el Evangelio del Reino. Por eso es que la iglesia primitiva funcionaba como una red de comunidades que estaban interconectadas entre unas con otras. Por eso de repente Pablo mandaba a un discípulo de algún lado a fortalecer un grupo, mandaba a otro a fortalecer otro grupo, de ese grupo venía alguien para acá a fortalecer este otro. Había una red de comunidades, estaban todas interconectadas, pero todas estaban interconectadas bajo el cuidado de estos líderes locales en primer lugar, y luego de esos líderes regionales o ministros apostólicos, como decía hoy. Ahora, esos líderes locales no eran administradores religiosos, no eran gente que administraban un grupo de religiosos y tenían toda una administración religiosa para esa tarea. No, ellos funcionaban como verdaderos padres espirituales, porque cuidaban de la gente. Porque como un padre normal y natural que quiere ver crecer a sus hijos, también ellos querían ver que la iglesia creciera en la fe, que madurara en la fe, que se desarrollaran como verdaderos cristianos, que pudieran ser útiles para el avance del Evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso que no eran simples administradores religiosos, funcionaban como verdaderos padres espirituales. Y no voy al padre espiritual de hoy en día que vos sos mi hijito amado y tenés que hacer lo que yo digo y me tenés que dar tu diezmo y me tenés que dar tu ofrenda y me tenés que dar tu vida, me tenés que dar. No, no hablo de eso. Hablo padres que cuidan a sus hijos, no hijos que cuidan a los padres. Ahora, el liderazgo espiritual que Pablo levanta era pastoral y misionero, no era institucional y burocrático. Repito, el liderazgo que Pablo levanta era pastoral y misionero. Todos los líderes que él levantó tenían esta característica. Cuidaban de los suyos, pero no dejaban de ver la expansión del Evangelio. Cuidaban de lo suyo,
pero seguían haciendo discípulos, formando discípulos y extendiendo el Evangelio hasta lo último de la tierra. Lo tenían bien claro. Pero no era una institución, ni siquiera había una cuestión burocrática entre medio de ellos. ¿Por qué no era burocrática? Porque no la dirigían los hombres, lo dirigía el Espíritu. Entonces eran hombres y mujeres que aseguraban que la iglesia se multiplicara sin perder la esencia. Hoy queremos multiplicar la iglesia habiendo perdido por completo la esencia de la iglesia. Y la esencia de la iglesia es el discipulado relacional por un lado y la vida comunitaria por el otro. Esa es la esencia de la iglesia. Vida comunitaria, pequeños grupos viviendo como familias y discipulado relacional para extender el evangelio. Eso era lo que ellos se dedicaban. A eso nos tenemos que volver a dedicar. Por eso que hoy también necesitamos líderes que supervisen con amor y fidelidad. Líderes locales, líderes regionales, ministros apostólicos, que fortalezcan nuevas comunidades. Estamos a punto de viajar a Cuba. Hay un hombre que tiene cerca de 200 iglesias en casa. Puede enseñármela a mí si quiere, pero me dice, no, quiero que vengas y me mentorees. Quiero que vengas y mentorees a nuestro equipo. ¿Por qué ese hombre hace eso? Porque ha entendido que yo tengo algo para darle. Yo ni sé lo que tengo para darle, pero él cree que tengo algo para darle. Soy más grande que él es más grande que yo, ninguno es más grande que nadie, cumplimos diferentes funciones. Y los dos con humildad nos vamos a servir, porque yo sé que él me va a servir a mí también. ¿Por qué entendemos esto? Porque entendemos que estamos para expandir el Evangelio, cumpliendo funciones específicas cada uno. Para eso estamos. Por eso que necesitamos líderes así, líderes que entiendan cuál es su función. ¿Es local? ¿Es regional? ¿Es global? ¿Cuál es tu función? Bueno, obviamente que el Señor te va a dar funciones a veces más comprometidas y de mayor responsabilidad de acuerdo a tu nivel de entrega, a tu nivel de madurez, de entendimiento, de revelación, pero todos fuimos llamados de alguna manera a servir y a discipular a alguien, que es supervisar la vida de alguien. Y obviamente que ese que es supervisado también rinde cuenta. Ahora, fuimos llamados a supervisar con amor y fidelidad, pero no a enfocarnos en estructuras humanas ni religiosas, sino a enfocarnos en personas y en comunidades que reflejen la vida de Cristo. ¿Podemos verlo? ¿Lo pueden ver a esto? ¿Ustedes pueden ver lo que estoy diciendo? ¿Pueden verse como esos hombres y mujeres que están siendo llamados por Dios para hacerse cargo de alguien y llevarlos a vivir las enseñanzas de Jesucristo, que alcancen madurez y que después ellos puedan hacer eso con otras personas? ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver que Dios quiere que formemos comunidades, grupos pequeños que vamos como familia, pero que no dejemos de ver la visión de extendernos a mayores casas y hasta lo último de la tierra? ¿Lo podemos ver? Ahora quiero decirte algo, no te alcanza con verlo. La pregunta es, ¿lo podrás hacer? Porque hermano, yo veo oh, que hay gente que juega la boca, dan 2 pasos para adelante y vuelven al principio, dan 10 para adelante y vuelven al comienzo, dan 5 para atrás, 2 para adelante, 5 para atrás, no arrancan nunca. Y están llenos de escuelas, están llenos de conocimiento, están llenos de un montón de cosas, pero no hacen lo que tienen que hacer. Yo digo, o no lo ven, o lo ven y no lo quieren hacer. Porque prefieren una vida cómoda ante entregar todo por Cristo y vivir para Él. Hoy en día, el Dios Mamón atravesó, a toda la humanidad. Aún los hijos de Dios están gobernados muchas veces por Mamón, buscando dinero, buscando bienes materiales, detrás de lo que el mundo busca, perdiéndose la oportunidad de tener el privilegio de ser siervos de Jesucristo. Enfoque. Pablo levantaba líderes locales, ancianos que supervisaban tanto el discipulado como el diseño de la iglesia en ese formato de comunidades reunidas en las casas. Ahora miren cómo fue la estructura. Es como si hubiese, recién hice un zoom en cada cosa, ahora vamos
vamos a corrernos hacia atrás y vamos a verlo de arriba. Yo después le voy a dar el esquema de lo que hizo Pablo. Pablo era un apóstol itinerante, para acá, para allá, para allá, para acá. Él iba, fundaba, ponía bases, luego volvía, afirmaba la iglesia, iba a otro lado, cuando él no podía ir enviaba a otro. Él tenía toda una función apostólica. Y su equipo, el más cercano a él, él tenía una función apostólica juntamente con él. No era el único apóstol itinerante, todo un equipo de apóstoles itinerantes tenían. No apóstoles fundacionales, entiéndame el sentido de la palabra, sino funcionales, que abrían camino, que fundaban iglesias, que ponían las bases en la iglesia nueva o que iban a firmar las iglesias que ya estaban establecidas. Esa era la función apostólica. Ahora, por otro lado, ese Pablo como apóstol itinerante y como un equipo de apóstoles itinerantes, ellos a la vez, ellos supervisaban y apoyaban el trabajo de los ancianos de cada ciudad. Y los ancianos de cada ciudad tenían la tarea de cuidar la doctrina, de discipular a las personas y de atender la vida comunitaria. Ahora, cada líder de cada casa estaban todos comunicados. Y todo esto generaba una vida cristiana, un núcleo de vida cristiana, de adoración, de enseñanza, de comunión y de misión, como le dije recién. O sea, podríamos decir, Pablo, te podría pasar el gráfico, Pablo, y podemos decir, bueno, no sé, ancianos de Éfeso, bueno, la casa de este y la casa de este. Ancianos de Corintios, la casa de este, la casa de este y la casa de este. Ancianos de Tesalónica, la casa de este y la casa de este. O sea, cada ciudad había un anciano y había casas. Pablo nombra a las iglesias que se reunían en esas casas, nombra a esos hombres. Esos hombres estaban siendo seguramente supervisados por ancianos de cada ciudad. Por eso Pablo cuando está yendo para Jerusalén antes que lo atrapen, él reúne a todos los ancianos de una región para darle las últimas instrucciones. Y vienen de diferentes ciudades, pueblos a estar con él para recibir las últimas instrucciones. Y él dice, yo sé que ustedes no verán más mi rostro. Y de hecho pasó. Y le deja las últimas instrucciones como alguien que se está por morir y le dice a su hijo lo último que le quiere decir. Ese era el esquema que Pablo dejó. Era un esquema que refleja que no se trata de grandes templos, ni un liderazgo centralizado en el gobierno, ni en el poder, ni en el dinero, ni en las jerarquías, sino lo que Pablo estableció fue una red de discipulado, una red que era viva, que estaba descentralizada, donde cada uno tenía un rol específico, pero también había un rol de supervisión que iba garantizando que el evangelio que se predicara fuera el verdadero evangelio y que la multiplicación sea saludable y real. Eso es lo que hizo Pablo. ¿Por qué hizo Pablo eso? Recuerden que Pablo, el Señor mismo le bajó el diseño de la iglesia. Lo que hizo Pablo, hermano, no lo pudo hacer Pedro, por ejemplo. Ninguno de los 12 apóstoles que tuvieron todo el tiempo con Jesucristo pudo lograr lo que hizo el apóstol Pablo. Organizar la iglesia de la forma que lo organizó, establecer los líderes de la forma que lo estableció. De hecho, ellos después copiaron el modelo de Pablo, los que pudieron hacerlo, los que fueron a llevar el Evangelio mucho más allá lejos donde fue Pablo, que murieron obviamente llevándolo. Por eso que es muy importante que podamos entender esto que hemos hablado en este día. Voy terminando. Hemos hablado mucho, espero que esto lo puedan digerir, ¿sí? Que lo puedan digerir, que puedan volver a escucharlo, que puedan volver a leerlo, que puedan meterse en la escritura, que puedan investigar más allá de la escritura, que lean historiadores, hagan lo que ustedes quieran, pero por favor, hermano, que toda la información que reciban no quede solamente en información, que todo esto pase a la acción. Y aquellos que vienen con nosotros trabajando ya hace un tiempo, entiendan hacia dónde vamos. Esto es lo que estamos haciendo hace unos años. Esto es lo que estamos construyendo hace unos años. Con los que vienen, con los que se suman ahora y con los que se sumarán seguramente.
Esto es lo que venimos construyendo. Este es el diseño que venimos construyendo. Porque entendemos que así debemos vivir. Te voy a dejar 3 desafíos para esta semana. Me tomo agua antes de dejar el desafío. ¿Por qué se ríen? Se tapan la cara. Yo no sé cómo vendrán con los desafíos de las clases anteriores, espero que lo estén aplicando. Yo doy por hecho que lo están aplicando. Yo les tiro la pelota y bueno, vean qué hacen. Primero, hacete un mapa misionero personal, ¿sí? Un mapa misionero personal. Pensá en 2 o 3 personas o familias cercanas que podrías alcanzar con el Evangelio. ¿Sí? Escribila y empezá a orar por ellos. Orá por ellos hasta que tenés que ir a la casa de ellos. O generar una relación con ellos. Otra cosa, desafío para esta semana, pasá hacia una iglesia en casa. O sea, pasá todo esto que estás orando a realmente tener una iglesia en una casa. Sé que algunos de ustedes ya lo están experimentando. Iglesia en una casa, si es posible, tu casa. Invita a alguien a tu hogar esta semana para compartir un tiempo de amistad, porque son gente que supuestamente conoces, donde puedas darle el testimonio de lo que Jesús hizo por todos nosotros y de lo que Jesús hizo en particular en tu vida. Testimonio de él, testimonio tuyo. Y desde allí comenzar. ¿Te van a rechazar? Bueno, te rechazan. ¿Te van a aceptar? Gloria a Dios. Ya tenés tu casa abierta. Además, esa persona que te rechaza ya sabe que en tu casa hay alguien que le puede dar una palabra de Dios, que le puede cambiar la vida. Y número 3, un desafío para esta semana, trabajo en equipo. Trabajemos en equipo. Trabajá en equipo con alguien. Conectate con un hermano o con una hermana de la fe y empiecen a planificar juntos alguna acción evangelística sencilla. Como por ejemplo, no sé, decía recién, invitar a alguien a un encuentro, invitar a alguien que está necesitado o no, a un encuentro en tu casa, a su casa, a un lugar público, a tomar un café, no sé. ¿Sí? Hacelo, pero planificalo con otro, no lo hagas solo. Vayan todos juntos a algún lado, planifíquenlo. Sean intencionales, guiados por el Espíritu, pero intencionales. Ah, la gente a mí no me quiere escuchar. Bueno, seamos intencionales. Generemos el ambiente, busquemos la forma para que podamos compartir. Y otro punto que me gustaría también que lo vayas pensando, tal vez no lo vas a hacer esta semana, pero sí que te lo propongas como una meta, sumate a un equipo que haga algún viaje misionero a corto plazo. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Cuando haya un viaje misionero a corto plazo, sumate. Sean una semana, 15 días, un fin de semana largo, un mes, sumate. Porque vas a experimentar algo muy diferente a lo que vivís todo el tiempo. Un viaje misionero a corto plazo con un equipo va a tratar tu vida de una manera tremenda. Esos viajes misioneros en equipo van a manifestar realmente cuál es tu carácter, las cosas que tenés que cambiar todavía. Mucha gente piensa que aún no tiene que cambiar nada, que ya está, al contrario. La salida en equipo para hacer una misión, yo te puedo asegurar que manifiesta todas las debilidades que tenés. ¿Por qué? Porque estás llevando el Evangelio y Satanás te conoce. Y te va a generar todo el ambiente para que salte toda la porquería que tenés adentro. Y el Señor lo va a permitir. Por otro lado, tendrás una experiencia gloriosa de ir a un lugar, conocer una cultura diferente, conocer una geografía diferente, conocer gente diferente y ser útil para el avance del Evangelio. Y cuando vuelvas, llegarás apasionado por predicar el Evangelio a la gente de tu lugar porque venís desde allá. Por eso es importante que lo hagas. Bien, espero que sea de bendición todo lo que estamos hablando. Creo que realmente esto ha sido maravilloso. Por último, termino diciendo esto, les leo así rápidamente el esquema. Por ejemplo, Pablo, apóstol itinerante, estableció ancianos en Éfeso,
2 casas en las que se reunían, por ejemplo, que tenemos ahí informes de Éfeso, la casa de Aquila y Priscila y la casa de Tíquico. Ancianos de Corintio, vemos 3 casas, por ejemplo, la de Crispo, la de Gallo y la de Justo. Ancianos de Filipo, la casa de Lidia y posiblemente la casa del carcelero. Ancianos de Tesalónica, la casa de Jasón. Ancianos de Colosa, la casa de Filemón. Y sigan buscando ciudades y sigan buscando casas, eso es la tarea que ustedes tienen. Pero si nosotros podemos ver, este era el esquema y esta era la estructura de liderazgo y del diseño original que la iglesia tenía. Esta es la estructura de liderazgo. Esta estructura existe hoy en día, pero no es una estructura jerárquica, no es una estructura de gobierno, sino que somos todo un equipo con diferentes funciones que vamos todos hacia el mismo lugar. Que sabemos que el ámbito de servicio es una casa, que el ámbito de discipulado es una casa, y que las funciones de atender esa casa y supervisar esas casas tiene diferentes funciones. Algunos sirven solamente, otros son ancianos que supervisan lo que pasan y llevan la enseñanza, otros son obispos que supervisan una región y otros tal vez hacen un trabajo apostólico que van y afirman. Pero entendamos que este es el diseño que Jesucristo dejó para la iglesia. Esto rompe por completo el concepto, dejemos las instituciones, vayámonos a la casa y hagamos lo que nosotros queremos sin rendirle cuenta a nadie. Hermano, eso no existe en la Biblia. Eso es rebeldía pura. Rebeldía total. Rebelate a las instituciones, perfecto. Rebelate al diseño de los hombres, perfecto. Pero no te vayas al extremo de rebelarte al diseño original que Jesucristo dejó para la iglesia. Porque muchos creen que el diseño original que Jesucristo dejó para la iglesia es dejar los templos y reunirse en las casas. Nada que ver. Nada que ver. El diseño original no es eso. El diseño original es discipulado relacional, comunidades que vivan como familia. ¿Dónde? Bueno, en una casa. Pero el punto no es dónde, sino qué hacemos y para qué lo hacemos. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Si esto va a quedar solamente ahí, como siempre, nucleando todo y centralizando todo el lugar, o lo vamos a expandir. La primera iglesia, como vemos recién, se expandió y fue una red de discípulos, una red de comunidades que llenó la tierra del Evangelio. Hoy la iglesia no llena ni el barrio del Evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia está encerrada en 4 paredes, con un liderazgo totalmente diferente al de Cristo, con una estructura de liderazgo que nada que ver de la iglesia, con un diseño totalmente antagónico a lo que el libro de Hechos nos muestra. Regresemos, por favor, a la iglesia del libro de los Hechos. Como le dije, la iglesia del libro de los Hechos es el camino que nos lleva a esa iglesia gloriosa que el Señor viene a buscar. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento. Visita nuestro sitio web, lamision.online